Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Jonathan y hoy les voy a enseñar cómo crear su propia pestaña de navegación y sus propias clases para que puedan crear sus tablas en su base de datos, su almacén de información, su control de inventario, lo que ustedes quieran. Esta es una de las partes fundamentales de DevExpress, así que inicio con el navegador ejecutando para mostrarles de manera visual qué es una pestaña, qué es una clase. Esto es una tabla de aquí. Esto se conoce como list view porque estamos mostrando una lista, tal cual, es la vista de una lista que tenemos en nuestra base de datos. Esta base de datos contiene una tabla con las siguientes opciones, con las siguientes propiedades. Se llama un username, un booleano que es para forzar el cambio de contraseña o no, y si está activo o no el usuario. Y ya, es todo lo que necesita esta clase. ¿Cómo vamos a crear nosotros algo equivalente a esto si nosotros queremos, no sé, hacer un almacén para películas, por ejemplo? Ok, vamos a ver cómo creamos nosotros un almacén para películas. Lo que nos vamos a hacer nosotros es irnos hacia nuestro módulo por defecto, módulo compartido, que es el módulo universal, el de hasta arriba. El nombre de nuestro proyecto .module. Una vez hecho esto, vamos a explicar qué es un business object. Es lo que vamos a crear para poder nosotros crear nuestra base de datos. En programación hay algo que se llama Code First o Dev First. Esto se trata de crear nosotros con un ORM, que es un framework, por así decirlo, que nos ayude a la creación de base de datos, porque es muy tardado crear la base de datos, ponerle todos los campos, luego crear la clase, que se llamen igual los campos, sus get, sus set. Todo esto es bastante tardado. Entonces, como muchos desarrolladores se dieron cuenta de esto, crearon sus propios frameworks que tienen toda esta parte más sencilla. Entonces, a partir de una base de datos pueden crear sus clases, o a partir de sus clases pueden crear su base de datos. Vamos a abrir nuestros objetos que tenemos aquí y nosotros podemos crearlos por carpetas si lo que queremos es segmentarlos mejor. En este momento no es necesario, pero si nosotros tuviéramos 50 clases, por ejemplo, siempre es importante saber que si creamos una nueva carpeta, aquí por ejemplo, y le ponemos pruebas en general, y aquí mientras sigamos dentro de esta carpeta podemos seguir creando nosotros nuestras clases, nuestros objetos. Así que vamos a agregar primero nuestro modelador de base de datos, nuestra clase con lo que vamos a trabajar. Vamos a crear un nuevo ítem. Esto no les va a salir a ustedes si es la primera vez que lo abren. Le vamos a dar en un nuevo ítem. Y aquí verificamos que estamos trabajando para SAF. Recordemos que son los dos módulos unificados, no solo uno exclusivo de ellos. Le vamos a poner un nombre. En este caso vamos a ponerle que nuestra clase sea... Vamos a acercarnos aquí. Vamos a eliminar todo esto. Y vamos a ponerle de nombre a nuestra clase, no sé, películas. Y ahora vamos a moldear nuestras películas. ¿Cómo las vamos a moldear? Vamos a verificar que estamos seleccionando un XPO Business Object. Recordemos que cuando creamos el proyecto elegimos que queremos trabajar con XPO. Así que vamos a seguir trabajando en esa línea de XPO para que no haya ningún problema. Así que lo vamos a agregar y se nos va a crear una clase. Tenemos todos sus using. Esta clase ya es un template absoluto de todo lo que tiene DevExpress. La forma más sencilla de crear un ítem de navegación o una pestaña, como dijimos hace un momento, es agregar desde aquí. Vamos a modificar, vamos a copiar y pegar una de estas líneas ya que no tenemos por defecto esa. Vamos a quitar esto. Vamos a poner NA Navigation Item y ahí aparece por defecto. Le damos en Enter. Es importante utilizar el autocompletado porque muchas veces nos va a importar using y todas estas cosas. En Java se conocen como imports. Todo esto, todas las librerías que vayamos a necesitar para su ejecución. Entonces, si le pueden dar en un autocompletado, siempre es mejor. Luego hay errores que se solucionaban haciendo exactamente eso. ¿Cómo se va a llamar? Tenemos que se va a llamar pruebas porque está en nuestra carpeta de pruebas. Lo vamos a tomar como una prueba. No sé, ese es el nombre de la pestaña que ustedes quieran ponerle. Si ustedes quieren ponerle a la pestaña, no sé, productos, la pestaña se llamará productos.
En este caso se va a llamar pruebas. Le podemos poner una imagen a esta clase. Como ven, DevExpress ya nos provee de bastante código comentado para que nos guiemos a la hora de hacerlo. Esto a muchos les puede resultar choqueante porque muchos venimos de lenguajes de programación nativos, por así decirlo. Venimos de Java sin frameworks, venimos de HTML, CSS, JavaScript, PHP, cosas sin frameworks, sin nada. Y queremos tener el control de todo, queremos agarrar, crear nuestra pestaña, luego que funcione la pestaña, crearle las subpestañas, ver que funcionen, cuando funcionan, agregamos la clase, agregamos todo esto. Pero todo eso DevExpress ya lo está haciendo por defecto y por algo se llama DevExpress. Nos permite desarrollar aplicaciones en tiempos bastante récords. Y si quieren ver más etiquetas, siempre pueden ver la documentación. Por defecto las clases nos van a crear los siguientes métodos, que es nuestro pequeño constructor, sencillo, simple, tal. Y también tenemos nuestra After Construction, que es lo que va a hacer la clase después de construirse, después de crearse. Tenemos otras cosas que en un momento vamos a ver. Pero bueno, primero, importante, si tienen dudas, siempre está la documentación. Segundo, esto, como ven, nuestra clase hereda de un objeto base. ¿Qué significa que hereda de un objeto base? Significa que esto va a variar nuestra ID, nuestra forma de creación del objeto. Si nosotros seleccionamos el base object, por ejemplo, y nos vamos a la definición con la tecla F12, con F12 vamos a la clase donde está creada esa clase. Tenemos aquí que vamos a utilizar un ID del tipo OID. Las GUID o OID son IDs que son básicamente string. Es una serie de números. Si conocen de Web 3.0, por ejemplo, es un hash. Una cadena de, pónganle unos 32 caracteres string con caracteres especiales, números, letras, todo eso que va a identificar y que es imposible que se repitan entre cada una de las IDs. Y para eso ya tiene su respectivo algoritmo. Y también tenemos que podemos heredar desde otra clase, que es heredar desde XP Object. Para heredar de XP Object lo que vamos a hacer es irnos a su definición y ver que su campo de ID va a ser un entero. Un entero. Es un ID normal que empieza en, bueno, en este caso -1, pero va a empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un ID normal como las que todos conocemos. Por lo general no es necesario moverle a esto. Si su regla de negocio les pide trabajar con... Ahí está, vamos a dejarlo como base object. Ahí está. Si sus reglas de negocio les piden trabajar con una ID numérica, lo vamos a trabajar con XP Object. Si sus reglas de negocio no dicen nada, lo dejamos como un base object y ya. No tiene mayor ciencia. Depende el ID de su preferencia. Bueno, una vez hecho esto, vamos a crear nuestras propiedades. Vamos a ver qué es lo que debería de tener una clase. En este caso vamos a agarrar todo este código y lo deberíamos de descomentar, que es control JK. Creo recordar, ¿no? Control K, control JK, control KL. Y se nos está cebando bastante. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos aquí nosotros? La máscara la vamos a ver en un futuro video. De momento se va comentada. Persistent, esto lo vamos a ver también en un futuro video si es que llega a ser necesario. Pero en caso de que queramos que nuestra clase, nuestra propiedad se llame distinto, queremos asignarlo específicamente a una columna de la base de datos, tal. Ya veremos más adelante para qué nos sirve esto. De momento lo vamos incluso a eliminar, ya que no lo necesitamos. Bueno, es importante que de por sí nunca eliminen las cosas, simplemente déjenlas comentadas en otro lado y ya está. En caso de que lo lleguen a necesitar, ya lo tienen ahí al alcance. Esta de aquí es nuestra propiedad. Vamos a explicarles en un momento en qué consiste. Primero vamos a enseñarles a ustedes cómo crear una correcta relación entre nuestras clases. Lo que vamos a hacer nosotros es crear una región y esta región se va a llamar propiedades. Tenemos nuestra región propiedades y vamos a darle en región. Aquí es donde vamos a meter todas nuestras propiedades que tenemos.
Es más, vamos a crear nuestra propiedad totalmente desde cero. Totalmente desde cero. Vamos a comentar todo esto para que la vean cómo se crea desde cero. A ver, para nuestras propiedades. Lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. Creamos una propiedad privada que es la que vamos a utilizar nosotros o la que va a utilizar DevExpress para sus cálculos internos del tipo que lo queramos. Por ejemplo, en este caso queremos un string para ponerle que va a ser un guión bajo, nombre de película. O en lugar de nombre le ponemos guión bajo, título, que se llama título, nuestro punto y coma, y ya tenemos nuestro título. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos que esta clase se muestre como, vamos a ponerle subDisplayName, que esto lo que hace, display, por favor. Vamos a eliminarlo para que se ponga subDisplayName, ahí está. Le ponemos nuestros paréntesis y esto lo que va a hacer es ponerle un nombre visual para el usuario. En este caso vamos a ponerle título a secas, pero esta vez recordemos que título lleva tilde, así que el usuario verá título. ¿Qué otra cosa es el tooltip? Por ejemplo, si le ponemos el tooltip, esta es una etiqueta más que vamos a agregar. Lo que va a hacer es ponernos un mensaje oculto para el usuario. Cada vez que el usuario pase su cursor por encima de nuestro campo de texto va a ver ese mensaje. Entonces es importante que le especifiquemos bien qué es lo que requiere este campo. En este caso, título de la película, con su respectiva tilde, porque esto ya es lo que ve el usuario, entonces ya no debería de haber ningún problema. Una vez hecho eso, vamos a crear igual una string una string de pública, para que podamos acceder nosotros, el usuario, todos puedan acceder a esta propiedad. Esta es la que va a tener nuestro get y nuestro set, del mismo tipo que creamos nuestra variable privada, y le vamos a poner el mismo nombre. Por nosotros, por regla de negocio, por comodidad, siempre lo trabajamos con un guión bajo la propiedad privada y sin guión bajo la propiedad pública. Y todas nuestras variables tienen la nomenclatura camel case, que es la primera letra minúscula, la segunda letra la segunda palabra, primera letra mayúscula. Vamos a poner un ejemplo. En este caso sería título de la película. Eso sería una variable camel case. Pero bueno, podemos simplificarlo de este modo. Creamos nuestra propiedad del tipo título. Y esta propiedad del tipo título lo que va a pasar es que vamos a necesitar su respectivo get y set. En este caso para get cuando el usuario quiera obtener esta variable vamos a retornarle nuestra variable privada. En este caso es guión bajo título. Ahí está, retornamos nuestra variable privada. Punto y coma. Le quitamos nuestro churro. Ahí está. Y ahora lo siguiente es ponerle un set. ¿Cómo vamos a asignarle el valor? Nuestro DevExpress nos provee de una función que se llama setPropertyValue. A ver, vamos a ponerle set property value y aquí ya tenemos. Hay dos maneras de declararla, con los corchetes y sin los, con los menor que, mayor que y sin ellos. Lo recomendable es hacerlo sin ellos para facilitarnos la vida. Del otro modo solo especificamos el tipo y ya tenemos que son del tipo string aquí especificado, entonces no podemos hacer mucho. A ver, denme un momento y continúo con la grabación. Continuando con la clase, bueno, tenemos nosotros ya nuestra función de DevExpress setPropertyValue, tal cual. Va a setear su valor, nos va a pedir tres parámetros. En este caso nos va a pedir primero el nameOf, en este caso es la propiedad que queremos asignar. En este caso le vamos a poner nameOf, el nombre de nuestra propiedad, título. Aquí la tenemos. ¿A qué va a hacer referencia? Va a hacer referencia a nuestra variable privada. Ahí está. ¿Y qué es lo que le vamos a insertar? Le vamos a insertar el valor. Y ya, esa es la forma que tenemos de crear nuestra clase. ¿Cómo vamos a saber si esto funciona? En un momento lo comprobamos, para eso estamos aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nosotros también una región aquí. De momento no lo vamos a utilizar, pero lo vamos a necesitar después. Asociaciones.
Vamos a crear esto, vamos a ponerle en region. Esta región de momento es innecesaria, pero ya llegará su momento de utilizarla. Y le vamos a poner nuestra región, que se va a llamar métodos. Tal vez ahorita mismo no sea muy necesaria, pero créanme que a largo plazo como mantenimiento del proyecto va a ser muy útil. Por ejemplo, nuestro After Construction en realidad es un método y lo vamos a dejar aquí. El constructor lo vamos a dejar igual y dudo mucho que tengan la necesidad de modificarlo. Si en algún momento llega a ser esa la necesidad, pueden dejar un comentario y si conozco la manera de ayudarlos, ya veremos de qué manera podemos hacerlo. De momento, esta es una forma correcta que tenemos nosotros de dividir nuestras clases, nuestros métodos en una clase de DevExpress. Después veremos por qué, pero esas son buenas prácticas. Bueno, ya tenemos un título. ¿Qué más tiene una película? Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo aquí. ¿Y qué otra cosa tiene una película? Vamos a ponerle una sinopsis, por ejemplo. ¿Cómo saber? ¿Cómo modificar todo esto de manera rápida? Tenemos título. En lugar de título, queremos la palabra sinopsis. También va a ser un string. Ahí está. Bien, lo modificamos. Ahora esto no se modificó porque como tiene tilde, sinopsis, y aquí le ponemos lo mismo. Sinopsis. Ahí está. Y ahora tenemos una variable string llamada sinopsis. Sin embargo, ustedes como que se dan cuenta que no van a ocupar el mismo espacio. Por defecto DevExpress nos crea las variables del tipo string con una longitud de 100 caracteres. Pero una sinopsis ni de broma alcanza 100 caracteres. ¿Qué les parece si le ponemos una etiqueta más que se llame size? El size tal cual es el tamaño de nuestra string en la base de datos, vaya. Le vamos a poner 500 caracteres. Creo que va a ser suficiente para ellos. Una vez hecho esto, ¿qué es lo que qué otra cosa necesitamos? No sé, si nosotros estamos trabajando con un negocio de renta de películas, lo que necesitamos es saber su precio. Entonces vamos a quitarle el size y en lugar de sinopsis le vamos a poner control H. En lugar de título le vamos a poner sinopsis para modificar y lo vamos a cambiar por precio. Control que diga Alt A para modificarlos todos. Reemplazados 7 o en su defecto aquí lo tenemos, reemplazar todo o reemplazar uno por uno. Ahora tenemos precio de la película, está todo bien. Sin embargo, precio no es un string, entonces lo vamos a mover al tipo entero. Int. Por defecto DevExpress nos crea los tipos enteros como un int 4, int de 4 dígitos, 4 bits. Es exactamente lo que necesitamos, no necesitamos más. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros queremos no manejar un precio como int, sino que queremos manejar tal cual su precio como un tipo decimal? Recordemos que es de los mejores para hacer esto. O en su defecto, ¿qué pasa si nosotros queremos solamente un double? Con un double nos conformamos ya que no estamos manejando cantidades exageradas. Recordemos que... en minúscula, lo siento. Recordemos que decimal es el doble que double en espacio en memoria. Así que podemos dejarlo como double. Y funcionará igual para DevExpress, con algunas ligeras diferencias. Después veremos cuáles son estas diferencias. Pero bueno, tenemos un precio de la película. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Va a llegar un momento en el que nosotros queramos activarla o no, o desactivarla de nuestro catálogo. ¿Qué tal si se vence nuestro contrato? Y mientras hacemos la renegociación, necesitamos otra cosa. Entonces vamos a crear también una propiedad, pero esta vez va a ser del tipo booleana, que va a ser disponibilidad. O en ese caso vamos a ponerle simplemente si es visible o no. Recordemos sinopsis. Y en lugar de precio le ponemos visible. Si va a ser visible para el usuario o no. Fin. No necesitamos nada más. Visible. Esto ya no lo necesitamos. El tooltip ya lo podemos ignorar en este caso para que vean que no siempre es necesario.
No va a ser un string, va a ser una variable del tipo booleano. Bool. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué pasó con nuestra clase. Vamos a ejecutarlo y veremos el resultado final. Recordemos que depende de los recursos de su computadora, esto puede tardar más o puede tardar menos. Como ya lo ejecutamos por primera vez, ya se creó la base de datos. Ya creada la base de datos a nivel local, esto va a ser todavía más rápido. Es lo primero que hace DevExpress, crear la base de datos. Recordemos que nuestra base de datos va a tener la columna título, va a tener la columna sinopsis, va a tener la columna precio y va a tener la columna visible. Todo esto en una tabla que se llama, como nuestra clase, películas. Aquí la tenemos, le vamos a dar en login. Y como ven, nuestro navigation item nos va a tirar la ayuda muy poderosa. Recordamos que le pusimos un navigation item, pues ahora ven que aparece aquí default y aquí aparece pruebas. Esto ya está en Spanish y tiene nuestra clase películas. Y ya tenemos nuestras respectivas columnas, título, precio y si es visible o no. Si nosotros queremos agregar un nuevo valor, podemos agregar un nuevo título, un nuevo precio, si es visible o no, y una sinopsis. Ya está, hemos creado una clase, se agregó por defecto a nuestro frontend. DevExpress nos creó la base de datos, DevExpress nos creó el frontend, DevExpress nos hizo todo. Nosotros lo único que hicimos fue crear una clase. Así que espero que les haya gustado este video. Ya que lo creamos, vamos a hacer una última cosa, una última enseñanza. Aquí nosotros también podemos poner el subDisplayName y le vamos a poner cómo queremos que se llame. ¿Qué tal si nosotros lo queremos todo en mayúscula? Películas. Así, con la tilde y todo. Lo vamos a volver a correr. Y ahora van a ver que nuestra clase pasó de llamarse películas a secas, como nosotros le pusimos acá, a llamarse películas en mayúscula y con tilde. Esta clase fue un poco más tardada de lo normal, pero espero que haya sido muy explicativa para todos ustedes y les sirva de guía para la creación de sus futuras clases, de sus futuros proyectos y de todo aquello por lo cual necesiten utilizar DevExpress. Va a cargar y como esta vez solo tiene que agregar una columna, solo tiene que agregar una columna, solo tiene que modificarle el display name, no debería de tardar demasiado. No debería, pero ya sabemos cómo es esto. Vamos a abrir nuestra etiqueta de pruebas. Ahora ya tenemos películas con mayúscula. Y si nosotros quisiéramos ponerle peliculones, cualquier cosa, ya podemos irla segmentando en nuestra pequeña pestañita o navigation item. Ya nada más para finalizar vamos a agregar uno más. Vamos a agregar un registro. Título, vamos a ponerle, no sé, el gato con botas. El gato con botas. Vamos a ponerle que vale 40 pesos la renta. 70, 40 es lo mismo. Vamos a ponerle que sea visible para el usuario. Y pues una sinopsis para el usuario. Un gato, pero con botas. Ufas. Y guardamos. Nos regresamos a ver. Y ya está. Ya estaría en nuestra base de datos ese recurso. Incluso nos ahorramos la elección de los queries para insertar. Nuestro CRUD ya está hecho por defecto. Podemos editarlo. Podemos eliminarlo. Agregar uno nuevo. Verlo. Ya tenemos el CRUD hecho. Y nosotros no hemos hecho más que crear una clase. ¿Qué les parece? Muy bonito DevExpress, ¿no? Bueno, nos veremos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.